Listo, chicos. Ahora vamos por el tercer ejercicio. En ese tercer ejercicio nos dicen que debemos escribir un algoritmo que permite calcular o que permita calcular la nota final del semestre para un estudiante cualquiera. El estudiante ingresará sus calificaciones de 0 a 5. Se debe considerar que hay dos talleres y un quiz que en conjunto valen un 30% de la nota correspondiente. Y el resto, que sería el 70%, corresponde al examen parcial. Por ende, podemos tener un ejemplo acá en el cual tenemos las tres calificaciones y esto pues lo tomamos como si fuera el 30% y la nota del parcial lo tomamos como si fuera el 70%. Luego hacemos ya pues la respectiva conversión, bueno, la operación matemática, que sería dividirlos entre 3, multiplicarlos por 0.3 y tenemos el resultado y lo sumamos. Esto nos daría, en este caso, el o la nota final para ese aprendiz en ese semestre. Aquí los datos de entradas, pues como ya podemos analizar, corresponden a las notas de los dos talleres, el quiz y el parcial. Entonces aquí colocamos entrada, notas de dos talleres, el quiz y el parcial. Esos serían los datos de entrada. Y los datos de salida corresponden en este caso a la nota final del semestre, a donde debemos apuntar. ¿Cuál sería en este caso el desarrollo o el diseño? Pues lo primero que debemos hacer es pedir las calificaciones. Luego de ello, luego de ello debemos sumar las notas de los dos talleres y el quiz y sacar el 30%. Luego sacar el 70% del parcial. Y por último, sumar y mostrar la nota final. Ya tenemos aquí cómo vamos a desarrollarlo y vamos a ponerlo en DFD, en un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Es pedir las calificaciones. Voy a colocar aquí una información. Le coloco ingrese la primera nota o la nota del taller 1. Voy a copiar esto 4 veces porque son 4 elementos. Aquí sería la nota del taller número 2. Aquí sería la nota del quiz. Aquí sería la nota, en este caso, del parcial. Hasta aquí lo único que he hecho es mostrar información, pero no le he pedido información al cliente. Ahora vamos a pedirle información y eso lo hacemos con este elemento de acá. Con este elemento le pedimos información al cliente y esa información la voy a guardar en taller 1. Copio y esto lo pego acá. Esta se va a llamar taller número 2. Este otro lo voy a llamar quiz y este otro lo voy a llamar aquí parcial. Lo que estoy haciendo es muy sencillo, control C y control V para copiar y pegar elementos. Entonces ya tenemos la primera parte desarrollada que serían pedir las calificaciones. Vamos por la segunda que serían sumar las notas de dos talleres y el quiz y sacar un 30%. Para ello, pues lo que se haría es algo similar a esto. ¿Sí? Cogemos, lo dividimos entre 3 y luego a esto, importante los paréntesis para conocer qué se hace primero, lo multiplicamos por 0.3. O si ya desean ustedes primero dividirlo entre 100 y luego multiplicarlo por 30, da igual. Y esto nos debería dar un resultado. Entonces vamos a realizar esa operación matemática aquí con este elemento de asignación. Y le decimos aquí lo siguiente. Vamos a crear una nueva variable, la cual se llame 30. ¿Sí? 30. Y esa variable 30 voy a colocar la operación matemática, la cual habíamos dicho que es primero sumar las notas de los dos talleres y el quiz. Entonces voy a colocar aquí taller 1 más taller 2
más taller 3. Oh, perdón, quiz, más quiz. Ahora, a esto yo tengo que dividirlo entre 3, pero yo no puedo colocarle una división entre 3 directamente. ¿Por qué? Por la jerarquía de operaciones. Recordemos que primero se realizan los paréntesis, luego divisiones, multiplicaciones, seguido sumas y restas. Por ende es importante primero haber sumado todo esto y luego poderlo dividir entre 3. Con esto ya estamos nosotros sacando un promedio de las notas. Y por último lo que hacemos es multiplicar esto, y es importante aquí colocar paréntesis para que primero se haga todo lo que está entre paréntesis, y por último lo multiplicamos por 0.3. ¿Por qué por 0.3? Porque queremos sacar el 30% de esas tres calificaciones. Recordemos que estamos primero sumándolas, luego sacando un promedio, dividiéndolo entre la misma cantidad, y luego sacando, en este caso, el porcentaje de esas calificaciones. Seguido a esto, tenemos por aquí la variable, o vamos a crear una variable llamada 70, la cual va a contener el 70%. Y para sacar el 70% sería pues muy sencillo colocar parcial por 0.7. Aquí podrían ustedes hacerlo dividido entre 100 y luego multiplicado por 70, pero por la forma más fácil es 0 por 0.7. Ahí sacamos el 70%. Por último voy a crear una última variable que se llama nota, y a esa variable le voy a decir que equivale a 30 más 70. Esto se va a ejecutar de forma secuencial. Primero el 30, luego aquí la parte del 70, luego la parte de la nota. Y por último, lo que yo voy a hacer es imprimir la nota final. Por ende, creo un elemento de salida y le digo, por favor, imprímame la nota. Con esto yo ya he terminado mi algoritmo de DFD que me permite pedir las notas a un aprendiz y darle una nota del semestre final. Recordemos, informamos al cliente que debe colocar, pedimos la información, la guardamos en variables, la información de los dos talleres, el quiz y el parcial. Luego creamos aquí la operación matemática para sacar el 30%, que es sumar los tres elementos, importante entre paréntesis, dividirlo entre 3 para sacar un promedio, multiplicarlo por 0.3 para sacar el 30%. El 70 pues es más fácil, tan solo parcial por 0.70. Y por último tenemos la nota que sería la suma de estos dos porcentajes. Ejecutamos nuestro aplicativo y si colocamos todo en 5, pues deberíamos sacar en este caso la nota final como 5. Si ya nosotros tenemos, por ejemplo, 5 las primeras 3 actividades y la última sacamos un 1, la nota va a ser realmente muy baja. ¿Por qué? Porque el parcial tiene un valor del 70%. Con esto ya hemos nosotros culminado la parte de FD. Ahora vamos a representarlo en PSI. Vamos a colocarle aquí un nombre, vamos a colocarle nota-final. Importante que no pueden colocar espacios en nombres de variables. Si van a colocar aquí nota espacio parcial, no les va a dejar. Deben o reemplazar ese espacio con un guión bajo o no utilizar espacios y colocar las palabras pegadas. Ahora bien, vamos a ir por aquí arriba a nuestro algoritmo de FD y ¿qué es lo que hemos hecho primero? Pues imprimir información. Por ende, vamos a colocar o a elegir este elemento de escribir para que nos muestre en pantalla un texto. Copiamos el texto del primer elemento que mostramos información en pantalla. Reemplazamos este elemento de acá y ya con esto tenemos nuestro primer mensaje hacia el cliente. Ingrese la nota del taller. Luego de ello nos falta expedir la primera nota del taller. Entonces sacamos aquí un enter, le damos leer. Recordemos que lo podemos escribir manualmente. Podemos colocar leer y en este caso taller 1. Lo que la persona coloque se va a guardar en la variable taller 1. Luego de ello voy a repetir esto 3 veces. Ya ese sería el taller número 2. Pedir el valor del taller 2. En este caso sería del quiz. Y aquí lo vamos a guardar en la variable quiz. Y por aquí
del parcial y lo vamos a guardar en la variable parcial. Esto pues realmente lo hice copiar y pegar porque es lo mismo. Es como si hubiera copiado de acá y lo hubiera pegado acá. Ahora, luego de ello vienen las operaciones y primero debemos sacar el 30%. Para ello necesitamos aquí un elemento de asignación. Vamos a crear la variable o el nombre de la variable va a ser 30. Y la operación matemática la voy a copiar del DFD. Abro aquí el elemento de asignación, copio ya la operación matemática que habíamos hecho, la coloco aquí, ya nos va a funcionar como lo teníamos en el otro lado. Luego necesito otra variable y en este caso va a ser 70, que pues lo puedo copiar también de aquí y lo pego acá para ya no complicarnos tanto. Miremos que cuando ya tenemos un problema solucionado en papel o ya sea en un diagrama de flujo, es mucho más fácil pasarlo ya a otro sistema. La representación va a ser más sencilla, no tenemos que pensar tanto en cómo lo haríamos o cómo se debería hacer, sino tan solo es copiar y pegar en la mayoría de casos. Luego de ello, necesitamos crear otra variable llamada nota. Asignar variable nota y en este caso colocamos aquí 30 más 70. Con esto ya tenemos la nota final y esto lo vamos a imprimir en pantalla con la sentencia de escribir. Aquí le decimos, por favor, escríbame la nota de la persona. Si ejecutamos esto, vamos a saber aquí ya un mensajito que nos me dice la primera nota, ingrese la nota del taller 1, 5, taller 2, 5, taller o el quiz 5 y el parcial 5. Por ende nos debería dar 5. Si tenemos una nota baja en el parcial, vamos a tener una nota realmente muy baja en la nota final. Miremos aquí que nos dio el mismo resultado que teníamos en DFD. Algo importante de esto es que deberíamos nosotros realizar esto en papel o hacer un pequeño ejercicio. Y, por ejemplo, colocar, si yo coloco 5 más 5 más 5, que son los primeros tres o las primeras tres notas, lo divido entre 3, me da un 5. Y si lo multiplico por 0.3 para sacar el 30%, me da 1.5. Hasta ahí bien. Yo tengo 1.5 en mi 30%. Esto es como es una simulación. Hagámoslo acá. Entonces las notas de los tres serían 5 y esto me daría 1.5. Ya por el 30%. Esto por 0.3. Y supongamos que saqué 1 en el 70. Entonces por 0.7. Esto me debería dar lo siguiente. Es 1 por 0.7. 0.7 igual. Esto me daría 0.7. Esto lo sumamos más 1.5 me da 2.2. Que eso fue exactamente lo que nos dio en este pequeño aplicativo. Tenemos 5, 5, 5 y un 1. 2.2. Es importante nosotros poder corroborar que la información que nos retorna nuestro algoritmo sea la que realmente estemos necesitando o esté siendo calculada correctamente. Con esto ya lo que hacemos es guardar la información, guardar el elemento en psin y guardar el elemento en este caso en dfd. Coloquémosle aquí nota final. Y ya tenemos nuestro tercer ejercicio. Recuerden que cuando tengan todos los ejercicios, proceden a comprimirlos y enviarlos a la plataforma.